jueves, 25 de octubre. Navegó después del sol salido al oeste-sudoeste hasta las 9 horas. Andarían 5 leguas. Después mudó el camino al oeste. Andaban 8 millas por hora hasta la 1 después de mediodía, y de allí hasta las 3 y andarían 44 millas. Entonces vieron tierra, y eran 7 u 8 islas, en luengo todas de norte a sur, distaban de ellas 5 leguas, etc. Viernes, 26 de octubre. Estuvo de las dichas islas de la parte del sur. Era todo bajo 5 o 6 leguas, surgió por allí. Dijeron los indios que llevaba que había de ellas a Cuba andadura de día y medio con sus almadías, que son navetas de un madero a donde no llevan vela. Estas son las canoas. Partió de allí para Cuba, porque por las señas que los indios le daban de la grandeza y del oro y perlas de ella, pensaba que era ella, conviene a saber, Zipango. Sábado, 27 de octubre. Levantó las anclas salido el sol, de aquellas islas que llamó las islas de arena por el poco fondo que tenían de la parte del sur hasta 6 leguas. Anduvo 8 millas por hora hasta la 1 del día al sur-sudoeste, y habrían andado 40 millas, y hasta la noche andarían 28 millas al mismo camino, y antes de noche vieron tierra. Estuvieron la noche al reparo con mucha lluvia que llovió. Anduvieron el sábado hasta el poner del sol 17 leguas al sur-sudoeste. Domingo, 28 de octubre. Fue de allí en demanda de la isla de Cuba al sur-sudoeste, a la tierra de ella más cercana, y entró en un río muy hermoso y muy sin peligro de bajas ni otros inconvenientes, y toda la costa que anduvo por allí era muy hondo y muy limpio hasta tierra. Tenía la boca del río 12 brazas, y es bien ancha para barloventear. Surgió dentro, dice que a tiro de lombarda. Dice el almirante que nunca tan hermosa cosa vio, lleno de árboles, todo cercado el río, hermosos y verdes y diversos de los nuestros, con flores y con su fruto cada uno de su manera. Aves muchas y pajaritos que cantaban muy dulcemente. Había gran cantidad de palmas de otra manera que las de Guinea y de las nuestras, de una estatura mediana y los pies sin aquella camisa y las hojas muy grandes con las cuales cobijan las casas, la tierra muy llana. Saltó el almirante en la barca y fue a tierra, y llegó a 2 casas que creyó ser de pescadores y que con temor se huyeron, en una de las cuales halló un perro que nunca ladró, y en ambas casas halló redes de hilo de palma y cordeles y anzuelo de cuerno y fisgas de hueso y otros aparejos de pescar y muchos fuegos dentro, y creyó que en cada una casa se juntan muchas personas. Mandó que no se toquéis en cosa de todo ello, y así se hizo. La hierba era grande como en el Andalucía por abril y mayo. Halló verdolagas muchas y bledos. Tornóse a la barca y anduvo por el río arriba un buen rato, y dice que era gran placer ver aquellas verduras y arboledas y de las aves que no podía dejarlas para se volver. Dice que es aquella isla la más hermosa que ojos hayan visto, llena de muy buenos puertos y ríos hondos, y la mar que parecía que nunca se debía de alzar porque la hierba de la playa llegaba hasta casi el agua, la cual no suele llegar donde la mar es brava. Hasta entonces no había experimentado en todas aquellas islas que la mar fuese brava. La isla dice que es llena de montañas muy hermosas, aunque no son muy grandes en longura, salvo altas, y toda la otra tierra es alta de la manera de Sicilia. Llena es de muchas aguas, según pudo entender de los indios que consigo lleva, que tomó en la isla de Guanahani, los cuales le dicen por señas que hay 10 ríos grandes y que con sus canoas no la pueden cercar en 20 días. Cuando iba a tierra con los navíos salieron 2 almadías o canoas, y como vieron que los marineros entraban en la barca y remaban para ir a ver el fondo del río para saber dónde habían de surgir, huyeron las canoas. Decían los indios que en aquella isla había minas de oro y perlas, y vio el almirante lugar apto para ellas y almejas, que es señal de ellas, y entendía el almirante que allí venían naos del Gran Can, y grandes, y que de allí a tierra firme había jornada de 10 días. Llamó el almirante aquel río y puerto de San Salvador. Lunes, 29 de octubre. Alzó las anclas de aquel puerto y navegó al poniente para ir, dice que a la ciudad donde le parecía que le decían los indios que estaba aquel rey. Una punta de la isla le salía a noroeste 6 leguas. Andada otra legua vio un río no de tan grande entrada, al cual puso nombre de Río de la Luna, anduvo hasta hora de vísperas. Vio otro río más grande que los otros, y así se lo dijeron por señas los indios, y cerca de él vio buenas poblaciones de casas, llamó al río el Río de Mares.
Envió 2 barcas a una población por haber lengua y a una de ellas un indio de los que traía, porque ya los entendían algo y mostraban estar contentos con los cristianos, de los cuales todos los hombres y mujeres y criaturas huyeron, desamparando las casas con todo lo que tenían, y mandó el almirante que no se toquéis en cosa. Las casas dice que eran ya más hermosas que las que había visto, y creía que cuanto más se allegase a la tierra firme serían mejores. Eran hechas a manera de alfanaques, muy grandes, y parecían tiendas en real, sin concierto de calles, sino una acá y otra acullá y dentro muy barridas y limpias y sus aderezos muy compuestos. Todas son de ramas de palma muy hermosas. Hallaron muchas estatuas en figura de mujeres y muchas cabezas en manera de caratona muy bien labradas. No sé si esto tienen por hermosura o adoran en ellas. Había perros que jamás ladraron, había avecitas salvajes mansas por sus casas, había maravillosos aderezos de redes y anzuelos y artificios de pescar. No le tocaron en cosa de ello. Creyó que todos los de la costa debían de ser pescadores que llevan el pescado la tierra dentro, porque aquella isla es muy grande y tan hermosa que no se hartaba de decir bien de ella. Dice que halló árboles y frutas de muy maravilloso sabor, y dice que debe haber vacas en ella y otros ganados porque vio cabezas en hueso que le parecieron de vaca. Aves y pajaritos y el cantar de los grillos en toda la noche con que se holgaban todos, los aires sabrosos y dulces de toda la noche, ni frío ni caliente. Mas por el camino de las otras islas a Acuella dice que hacía gran calor y allí no, salvo templado como en mayo, atribuye el calor de las otras islas por ser muy llanas y por el viento que traían hasta allí ser levante y por eso cálido. El agua de aquellos ríos era salada a la boca. No supieron de dónde bebían los indios, aunque tenían en sus casas agua dulce. En este río podían los navíos voltear para entrar y para salir, y tiene muy buenas señas o marcas, tiene 7 u 8 brazas de fondo a la boca y dentro 5. Toda aquella mar dice que le parece que debe ser siempre mansa como el río de Sevilla y el agua aparejada para criar perlas. Halló caracoles grandes, sin sabor, no como los de España. Señala la disposición del río y del puerto que arriba dijo y nombró San Salvador, que tiene sus montañas hermosas y altas como la peña de los enamorados y una de ellas tiene encima otro montecillo a manera de una hermosa mezquita. Este otro río y puerto en que ahora estaba tiene de la parte del sudeste 2 montañas así redondas y de la parte del oeste-noroeste un hermoso cabo llano que sale fuera. Martes, 30 de octubre. Salió del río de Mares al noroeste, y vio un cabo lleno de palmas y puso el cabo de palmas, después de haber andado 15 leguas. Los indios que iban en la carabela Pinta dijeron que detrás de aquel cabo había un río y del río a Cuba había 4 jornadas, y dijo el capitán de la Pinta que entendía que esta Cuba era ciudad y que aquella tierra era tierra firme muy grande que va mucho al norte, y que el rey de aquella tierra tenía guerra con el Gran Khan, al cual ellos llamaban Cami, y a su tierra o ciudad Fava y otros muchos nombres. Determinó el almirante de llegar a aquel río y enviar un presente al rey de la tierra y enviarle la carta de los reyes, y para ella tenía un marinero que había andado en Guinea en lo mismo, y ciertos indios de Guanahaní que querían ir con él, con que después los tornasen a su tierra. Al parecer del almirante, distaba de la línea equinoccial 42 grados hacia la banda del norte. No está corrupta la letra de donde trasladé esto, y dice que había de trabajar de ir al Gran Khan, que pensaba que estaba allí, o en la ciudad de Catay, que es del Gran Khan, que dice que es muy grande, según le fue dicho antes que partiese de España. Toda aquesta tierra dice ser baja y hermosa y honda la mar. Miércoles, 31 de octubre. Toda la noche martes anduvo barloventeando, y vio un río donde no pudo entrar por ser baja la entrada, y pensaron los indios que pudieran entrar los navíos como entraban sus canoas. Y, navegando adelante, halló un cabo que salía muy fuera y cercado de bajos, y vio una concha o bahía donde podían estar navíos pequeños, y no lo pudo encabalgar porque el viento se había tirado del todo al norte y toda la costa se corría al noroeste y sudeste, y otro cabo que vio adelante le salía más afuera. Por esto y porque el cielo mostraba de ventar recio se hubo de tornar al río de Mares. Jueves, 1 de noviembre. En saliendo el sol envió el almirante las barcas a tierra a las casas que allí estaban, y hallaron que era toda la gente huida, y desde a buen rato pareció un hombre y mandó el almirante que lo dejasen asegurar, y volvieron las barcas.
Y después de comer tomó a enviar a tierra a uno de los indios que llevaba, el cual desde lejos le dio voces diciendo que no hubiesen miedo porque era buena gente y no hacían mal a nadie ni eran del Gran Khan, antes daban de lo suyo en muchas islas que habían estado, y echóse a nadar el indio y fue a tierra y dos de los de allí lo tomaron de brazos y lleváronlo a una casa donde se informaron de él. Y como fueron ciertos que no se les había de hacer mal, se aseguraron y vinieron luego a los navíos más de 16 almadías o canoas con algodón hilado y otras cosillas suyas, de las cuales mandó el almirante que no se tomase nada porque supiesen que no buscaba el almirante salvo oro, al que ellos llamaban Nukai. Y así en todo el día anduvieron y vinieron de tierra a los navíos y fueron de los cristianos a tierra muy seguramente. El almirante no vio a alguno de ellos oro, pero dice el almirante que vio a uno de ellos un pedazo de plata labrado colgado a la nariz, que tuvo por señal que en la tierra había plata. Dijeron por señas que antes de 3 días vendrían muchos mercaderes de la tierra dentro a comprar de las cosas que allí llevan los cristianos y darían nuevas del rey de aquella tierra, el cual, según se pudo entender por las señas que daban, que estaba de allí 4 jornadas porque ellos habían enviado muchos por toda la tierra a le hacer saber del almirante. Esta gente, dice el almirante, es de la misma calidad y costumbre de los otros hallados, sin ninguna secta que yo conozca, que hasta hoy a cuestos que traigo no he visto hacer ninguna oración, antes dicen la salve y el Ave María con las manos al cielo como le muestran y hacen la señal de la cruz. Toda la lengua también es una y todos amigos, y creo que sean todas estas islas y que tengan guerra con el Gran Khan, a que ellos llaman Kabila y a la provincia Bafan. Y así andan también desnudos como los otros, esto dice el almirante. El río dice que es muy hondo, y en la boca pueden llegar los navíos con el bordo hasta tierra, no llega el agua dulce a la boca con 1 legua y es muy dulce. Y es cierto, dice el almirante, que esta es la tierra firme y que estoy, dice él, ante Saitón y Kinsay 100 leguas poco más o poco menos lejos de lo uno y de lo otro, y bien se muestra por la mar que viene de otra suerte que hasta aquí no ha venido, y ayer que iba al noroeste hallé que hacía frío. Viernes, 2 de noviembre. Acordó el almirante enviar 2 hombres españoles, el uno se llamaba Rodrigo de Jerez, que vivía en Ayamonte, y el otro era un Luis de Torres, que había vivido con el adelantado de Murcia y había sido judío, y sabía dice que hebraico y caldeo y aun algo arábigo, y con estos envió 2 indios, uno de los que consigo traía de Guanaaní y el otro de aquellas casas que en el río estaban poblados. Dióles sartas de cuentas para comprar de comer si los faltase y 6 días de término para que volviesen. Dióles muestras de especiería para ver si alguna de ellas topasen. Dióles instrucción de cómo habían de preguntar por el rey de aquella tierra y lo que le habían de hablar de parte de los reyes de Castilla, cómo enviaban al almirante para que les diese de su parte sus cartas y un presente y para saber de su estado y cobrar amistad con él y favorecerle en lo que hubiese de ellos menester, etc., y que supiesen de ciertas provincias y puertos y ríos de que el almirante tenía noticia y cuánto distaban de allí, etc. Aquí tomó el almirante el altura con un cuadrante esta noche. Y halló que estaba a 42 grados de la línea equinoccial, y dice que por su cuenta halló que había andado desde la isla de Hierro 1142 leguas, y todavía afirma que aquella es tierra firme. Sábado, 3 de noviembre. En la mañana entró en la barca el almirante, y porque hace el río en la boca un gran lago, el cual hace un singularísimo puerto muy hondo y limpio de piedras, muy buena playa para poner navíos a monte y mucha leña, entró por el río arriba hasta llegar al agua dulce, que sería cerca de 2 leguas, y subió en un montecillo por descubrir algo de la tierra, y no pudo ver nada por las grandes arboledas, las cuales eran muy frescas, odoríferas, por lo cual dicen no tener duda que no haya hierbas aromáticas. Dice que todo era tan hermoso lo que veía, que no podía cansar los ojos de ver tanta lindeza y los cantos de las aves y pajaritos. Vinieron en aquel día muchas almadías o canoas a los navíos a rescatar cosas de algodón hilado y redes en que dormían, que son hamacas. Domingo, 4 de noviembre. Luego, en amaneciendo, entró el almirante en la barca y salió a tierra a cazar de las aves que el día antes había visto. Después de vuelto, vino a él Martín Alonso Pinzón con 2 pedazos de canela, y dijo que un portugués que tenía en su navío había visto a un indio que traía 2 manojos de ella muy grandes, pero que no se la osó rescatar por la pena que el almirante tenía puesta que nadie rescatase. Decía más, que aquel indio traía unas cosas bermejas como nueces. El contramaestre de la Pinta dijo que había hallado árboles de canela. Fue el almirante luego allá y halló que no eran.
Mostró el almirante a unos indios de allí canela y pimienta, parece que de la que llevaba de Castilla para muestra, y conociéronla, dice que, y dijeron por señas que cerca de allí había mucho de aquello al camino del sudeste. Mostróles oro y perlas, y respondieron ciertos viejos que en un lugar que llamaron Bohío había infinito y que lo traían al cuello y a las orejas y a los brazos y a las piernas, y también perlas. Entendió más, que decían que había naos grandes y mercaderías, y todo esto era al sudeste. Entendió también que lejos de allí había hombres de un ojo y otros con hocicos de perros que comían los hombres y que en tomando uno lo degollaban y le bebían su sangre y le cortaban su natura. Determinó de volver a la nao el almirante a esperar los 2 hombres que había enviado para determinar de partirse a buscar aquellas tierras si no trajesen a cuellos alguna buena nueva de lo que deseaban. Dice más el almirante: esta gente es muy mansa y muy temerosa, desnuda como dicho tengo, sin armas y sin ley. Estas tierras son muy fértiles, ellos las tienen llenas de mames, que son como zanahorias, que tienen sabor de castañas, y tienen faxones y habas muy diversas de las nuestras y mucho algodón, el cual no siembran, y nacen por los montes árboles grandes, y creo que en todo tiempo lo hay para coger, porque vi los cogujos abiertos y otros que se abrían y flores todo en un árbol, y otras 1000 maneras de frutas que me no es posible escribir, y todo debe ser cosa provechosa. Todo esto dice el almirante. Lunes, 5 de noviembre. En amaneciendo mandó poner la nao a monte y los otros navíos, pero no todos juntos, sino que quedasen siempre 2 en el lugar donde estaban, por la seguridad, aunque dice que aquella gente era muy segura y sin temor se pudieran poner todos los navíos juntos en monte. Estando así vino el contramaestre de la niña a pedir albricias al almirante porque había hallado almáciga, mas no traía la muestra porque se le había caído. Prometióselas el almirante y envió a Rodrigo Sánchez y a maestre Diego a los árboles y trajeron un poco de ella, la cual guardó para llevar a los reyes y también del árbol, y dice que se conoció que era almáciga, aunque se ha de coger a sus tiempos, y que había en aquella comarca para sacar 1000 quintales cada año. Halló dice que allí mucho de aquel palo que le pareció liñaloe. Dice más, que aquel puerto de mares es de los mejores del mundo y mejores aires y más mansa gente, y porque tiene un cabo de peña altillo se puede hacer una fortaleza para que si aquello saliese rico y cosa grande estarían allí los mercaderes seguros de cualquiera otras naciones. Y dice, nuestro Señor, en cuyas manos están todas las victorias, aderezca todo lo que fuere a su servicio. Dice que dijo un indio por señas que el almáciga era buena para cuando les dolía el estómago. Martes, 6 de noviembre. Ayer en la noche, dice el almirante, vinieron los 2 hombres que había enviado a ver a la tierra dentro, y le dijeron cómo habían andado 12 leguas que había hasta una población de 50 casas donde dice que había 1000 vecinos porque viven muchos en una casa. Estas casas son de manera de alfaneques grandísimos. Dijeron que los habían recibido con gran solemnidad, según su costumbre, y todos, así hombres como mujeres, los venían a ver, y aposentáronlos en las mejores casas, los cuales los tocaban y les besaban las manos y los pies, maravillándose y creyendo que venían del cielo, y así se lo daban a entender. Dábanles de comer de lo que tenían. Dijeron que en llegando los llevaron de brazos los más honrados del pueblo a la casa principal, y diéronles 2 sillas en que se asentaron, y ellos todos se asentaron en el suelo en derredor de ellos. El indio que con ellos iba les notificó la manera de vivir de los cristianos y cómo eran buena gente. Después saliérons los hombres y entraron las mujeres, y sentáronse de la misma manera en derredor de ellos, besándoles las manos y los pies, atentándolos si eran de carne y de hueso como ellos. Rogábanles que se estuviesen allí con ellos al menos por 5 días. Mostraron la canela y pimienta y otras especias que el almirante les había dado, y dijéronles por señas que mucha de ella había cerca de allí al sudeste, pero que en allí no sabían si la había. Visto cómo no tenían recaudo de ciudades, se volvieron, y que si quisieran dar lugar a los que con ellos se querían venir, que más de 500 hombres y mujeres vinieran con ellos porque pensaban que se volvían al cielo. Vino empero, con ellos, un principal del pueblo y un su hijo y un hombre suyo. Habló con ellos el almirante, hízoles mucha honra, señaló muchas tierras e islas que había en aquellas partes, pensó de traerlos a los reyes, y dice que no supo qué se le antojó. Parece que de miedo y de noche oscuro quiso huir a tierra. Y el almirante dice que porque tenía la nao en seco en tierra, no le queriendo enojar, le dejó ir, diciendo que en amaneciendo tornaría, el cual nunca tomó. Hallaron los 2 cristianos por el camino mucha gente que atravesaba a sus pueblos, mujeres y hombres, con un tizón en la mano, hierbas para tomar sus sahumerios que acostumbra.
No hallaron población por el camino de más de 5 casas y todas les hacían el mismo acatamiento. Vieron muchas maneras de árboles e hierbas y flores odoríferas. Vieron aves de muchas maneras diversas de las de España, salvo perdices y ruiseñores que cantaban y ánsares, y de esto hay allí harto. Bestias de 4 pies no vieron, salvo perros que no ladraban, la tierra muy fértil y muy labrada de aquellos mames y fasous y habas muy diversas de las nuestras. Eso mismo panizo y mucha cantidad de algodón cogido e hilado y obrado, y que en una sola casa habían visto más de 500 arrobas y que se pudiera haber allí cada año 4000 quintales. Dice el almirante que le parecía que no lo sembraban y que da fruto todo el año. Es muy fino, tiene el capullo muy grande. Todo lo que aquella gente tenía dice que daba por muy vil precio y que una gran espuerta de algodón daba por cabo de agujeta u otra cosa que se le dé. Son gente, dice el almirante, muy sin mal ni guerra. Desnudos todos, hombres y mujeres como su madre los parió. Verdad es que las mujeres traen una cosa de algodón solamente tan grande que les cobija su natura y no más, y son ellas de muy buen acatamiento, ni muy negras, salvo menos que canarias. Tengo por dicho, serenísimos príncipes, dice el almirante, que sabiendo la lengua dispuesta suya personas devotas religiosas, que luego todos se tornarían cristianos, y así espero en nuestro Señor que vuestras altezas se determinarán a ello con mucha diligencia para tornar a la Iglesia tan grandes pueblos, y los convertirán, así como han destruido aquellos que no quisieron confesar el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y después de sus días, que todos somos mortales, dejaran sus reinos en muy tranquilo estado y limpios de herejía y maldad. Y serán bien recibidos delante del eterno Criador, al cual plega de les dar larga vida y acrecentamiento grande de mayores reinos y señoríos y voluntad y disposición para acrecentar la santa religión cristiana, así como hasta aquí tienen hecho. Amén. Hoy tiré la nao de monte y me despacho para partir el jueves en nombre de Dios e ir al sudeste a buscar del oro y especierías y descubrir tierra. Estas todas son palabras del almirante, el cual pensó partir el jueves, pero porque le hizo el viento contrario no pudo partir hasta 12 días de noviembre. Lunes, 12 de noviembre. Partió del puerto y río de Mares al rendir del cuarto de alba para ir a una isla que mucho afirmaban los indios que traía, que se llamaba Babeque, a donde, según dicen por señas, que la gente de ella coge el oro con candelas de noche en la playa y después con martillo dice que hacían vergas de ello, y para ir a ella era menester poner la proa al este cuarta del sudeste. Después de haber andado 8 leguas por la costa delante, halló un río que parecía muy caudaloso y mayor que ninguno de los otros que había hallado. No se quiso detener ni entrar en algunos de ellos por 2 respectos. El uno y principal porque el tiempo y viento era bueno para ir en demanda de la dicha isla de Babeque, el otro porque si en él hubiera alguna populosa o famosa ciudad cerca de la mar se pareciera, y para ir por el río arriba era menester navíos pequeños, lo que no eran los que llevaban, y así se perdiera también mucho tiempo, y los semejantes ríos son cosa para descubrirse por sí. Toda aquella costa era poblada mayormente cerca del río, a quien puso por nombre el Río del Sol. Dijo que el domingo antes, 11 de noviembre, le había parecido que fuera bien tomar algunas personas de las de aquel río para llevar a los reyes porque aprendieran nuestra lengua, para saber lo que hay en la tierra y porque volviendo sean lenguas de los cristianos y tomen nuestras costumbres y las cosas de la fe, porque yo vi y conozco, dice el almirante, que esta gente no tiene secta ninguna ni son idólatras, salvo muy mansos y sin saber que sea mal ni matar a otros ni prender, y sin armas y tan temerosos que a una persona de los nuestros huyen 100 de ellos. Aunque burlen con ellos y crédulos y conocedores que hay Dios en el cielo y firmes que nosotros habemos venido del cielo y muy presto a cualquiera oración que nos les digamos que digan y hacen el señal de la cruz. Así que deben vuestras altezas determinarse a los hacer cristianos, que creo que si comienzan, en poco tiempo acabarán de los haber convertido a nuestra santa fe multidumbre de pueblos y cobrando grandes señoríos y riqueza y todos sus pueblos de la España, porque sin duda es en estas tierras grandísimas sumas de oro que no sin causa dicen estos indios que yo traigo, que hay en estas islas lugares a donde cavan el oro y lo traen al pescuezo, a las orejas y a los brazos y a las piernas, y son manillas muy gruesas. Y también hay piedras y hay perlas preciosas e infinitas especierías, y en este río de Mares de donde partí esta noche, sin duda hay grandísima cantidad de almáciga y mayor si mayor se quisiera hacer, porque los mismos árboles plantándolos prenden de ligero y hay muchos y muy grandes y tienen la hoja como lentisco y el fruto, salvo que es mayor, así los árboles como la hoja, como dice Plinio, y yo he visto en la isla de Scio, en el archipiélago, y mandé sangrar muchos de estos árboles para ver si echarían resma para traer.
Y como haya siempre llovido el tiempo que yo he estado en el dicho río, no he podido haber de ella, salvo muy poquita que traigo a vuestras altezas, y también puede ser que conviene al tiempo que los árboles comienzan a salir del invierno y quieren echar la flor, y acá ya tienen el fruto casi maduro ahora. Y también aquí se habría grande suma de algodón y creo que se vendería muy bien acá sin le llevar a España, salvo a las grandes ciudades del Gran Khan que se cubrirán sin duda y otras muchas de otros señores que habrán en dicha servir a vuestras altezas y a donde se les darán de otras cosas de España y de las tierras de Oriente, pues estas son anos en poniente. Y aquí hay también infinito liñaloe, aunque no es cosa para hacer gran caudal, mas de la almáciga es de entender bien, porque no la hay salvo en dicha isla de Sio, y creo que sacan de ello bien 50.000 ducados, si mal no me acuerdo. Y hay aquí, en la boca de dicho río, el mejor puerto que hasta hoy vi, limpio y ancho y hondo y buen lugar y asiento para hacer una villa y fuerte, y que cualesquier navíos se puedan llegar el bordo a los muros, y tierra muy temperada y alta y muy buenas aguas. Así que ayer vino a bordo de la nao una almadía con 6 mancebos y los 5 entraron en la nao. Estos mandé detener y los traigo. Y después envié a una casa que es de la parte del río del poniente y trajeron 7 cabezas de mujeres entre chicas y grandes y 3 niños. Esto hice porque mejor se comportan los hombres en España habiendo mujeres de su tierra que sin ellas, porque ya otras muchas veces se acaeció traer los hombres de Guinea para que aprendiesen la lengua en Portugal, y después que volvían y pensaban de se aprovechar de ellos en su tierra por la buena compañía que les había hecho y dádivas que se les había dado, en llegando en tierra jamás parecían. Otros no lo hacían así. Así que, teniendo sus mujeres, tendrán ganas de negociar lo que se les encargare, y también estas mujeres mucho enseñarán a los nuestros su lengua, la cual es toda una en todas estas islas de India, y todos se entienden y todas las andan con sus almadías, lo que no han en Guinea, a donde es 1000 maneras de lenguas que la una no entiende la otra. Esta noche vino a bordo en una almadía el marido de una de estas mujeres y padre de 3 hijos, un macho y 2 hembras, y dijo que yo le dejase venir con ellos y a mí me aplogó mucho, y quedan ahora todos consolados con el que deben todos ser parientes, y él es ya hombre de 45 años, todas estas palabras son formales del almirante. Dice también arriba que hacía algún frío, y por esto que no le fuera buen consejo en invierno navegar al norte para descubrir. Navegó este lunes, hasta el sol puesto, 18 leguas al este cuarta del sudeste hasta un cabo, al que puso por nombre el Cabo de Cuba. Martes, 13 de noviembre. Esta noche toda estuvo a la corda, como dicen los marineros, que es andar barloventeando y no andar nada, por ver un abra que es una abertura de sierras como entre sierra y sierra, que le comenzó a ver al poner del sol, a donde se mostraban 2 grandísimas montañas, y parecía que se apartaba la tierra de Cuba con aquella de Bohío, y esto decían los indios que consigo llevaban, por señas. Venido el día claro, dio las velas sobre la tierra y pasó una punta que le pareció anoche obra de 2 leguas, y entró en un grande golfo, 5 leguas al sur-sudoeste, y le quedaban otras 5 para llegar al cabo a donde, en medio de 2 grandes montes, hacía un degollado, el cual no pudo determinar si era entrada de mar. Y porque deseaba ir a la isla que llamaban Babeque, a donde tenía nueva, según él entendía, que había mucho oro, la cual isla le salía al este, como no vio alguna grande población para ponerse al rigor del viento que le crecía más que nunca hasta allí, acordó de hacerse a la mar y andar al este con el viento que era norte, y andaba 8 millas cada hora, y desde las 10 del día que tomó aquella derrota hasta el poner del sol anduvo 56 millas, que son 14 leguas al este, desde el Cabo de Cuba. Y de la otra tierra del Bohío que le quedaba a sotaviento comenzando del cabo del sobredicho golfo, descubrió a su parecer 80 millas, que son 20 leguas, y corríase toda aquella costa es oeste y oes noroeste. Miércoles, 14 de noviembre. Toda la noche de ayer anduvo al reparo y barloventeando porque decía que no era razón de navegar entre aquellas islas de noche hasta que las hubiese descubierto, porque los indios que traía le dijeron ayer martes que habría 3 jornadas desde el río de Mares hasta la isla de Babeque, que se debe entender jornadas de sus almadías que pueden andar 7 leguas, y el viento también le escaseaba, y habiendo de ir al este no podía sino a la cuarta del sudeste, y por otros inconvenientes que allí refiere se hubo de detener hasta la mañana. Al salir del sol determinó de ir a buscar puerto, porque de norte se había mudado el viento al nordeste, y si puerto no hallara fueral necesario volver atrás a los puertos que dejaba en la isla de Cuba. Llegó a tierra habiendo andado aquella noche 24 millas al este cuarta del sudeste. Anduvo al sur millas hasta tierra, a donde vio muchas entradas y muchas isletas y puertos, y porque el viento era mucho y la mar muy alterada no osó acometer a entrar.
Antes corrió por la costa al noroeste cuarta del oeste, mirando si había puerto, y vio que había muchos, pero no muy claros. Después de haber andado así 64 millas halló una entrada muy honda, ancha un cuarto de muía, y buen puerto y río, donde entró y puso la popa al sur-sudoeste y después al sur hasta llegar al sudeste, todo de buena anchura y muy hondo, donde vio tantas islas que no las pudo contar todas, de buena grandeza y muy altas tierras llenas de diversos árboles de mil maneras e infinitas palmas. Maravillóse en gran manera al ver tantas islas y tan altas, y certifica a los reyes que las montañas que desde anteayer ha visto por estas costas y las de estas islas que le parece que no las hay más altas en el mundo ni tan hermosas y claras, sin niebla ni nieve, y al pie de ellas grandísimo fondo, y dice que cree que estas islas son aquellas innumerables que en los mapamundos en fin de Oriente se ponen. Y dijo que creía que había grandísimas riquezas y piedras preciosas y especiería en ellas, y que duran muy mucho al sur y se ensanchan a toda parte. Púsoles nombre la mar de Nuestra Señora, y al puerto que está cerca de la boca de la entrada de las dichas islas puso Puerto del Príncipe, en el cual no entró, más de verlo desde fuera hasta otra vuelta que dio el sábado de la semana venidera como allí aparecerá. Dice tantas y tales cosas de la fertilidad y hermosura y altura de estas islas que jailó en este puerto que dice a los reyes que no se maravillen de encarecerías tanto porque les certifica que cree que no dice la centésima parte, algunas de ellas que parecía que llegan al cielo y hechas como puntas de diamantes, otras que sobre su gran altura tienen encima como una mesa y al pie de ellas fondo grandísimo, que podrá llegar a ellas una grandísima carraca todas llenas de arboledas y sin peñas.